En esta diapositiva repasaremos algunas convenciones de la lista tabular. Las convenciones utilizadas en el volumen 1 se aplican a los términos de inclusión, a los términos de exclusión y a las notas. Deben ser comprendidas con claridad por los codificadores o por otras personas interesadas en interpretar las estadísticas basadas en esta clasificación internacional. Las convenciones a las que haremos referencia son el uso del paréntesis, el uso de corchetes, el uso de los dos puntos, el uso de llaves, de abreviaturas como la palabra SAI, de la frase no codificado en otra parte y por último de la palabra y en los títulos. Comencemos con el uso de los paréntesis. ¿Para qué se utilizan los paréntesis en el volumen 1? Bueno, se utilizan para varias cosas. En primer lugar, mencionaremos el uso que se le da para encerrar palabras complementarias que pueden encontrarse a continuación de un término diagnóstico y no afectan la asignación del código. Estas palabras pueden estar o no presentes en el diagnóstico registrado por el médico, que el código no cambiará, es decir, será el mismo. Por ejemplo, vemos en la categoría I499, categoría denominada arritmia cardíaca no especificada, debajo de ella el término de inclusión arritmia y entre paréntesis la palabra cardíaca y a continuación el término SAI. Esto significa que el profesional puede informar arritmia cardíaca y el código correspondiente será I499. O puede informar arritmia solamente y el código también será I499. Es decir, la palabra cardíaca que se encuentra entre paréntesis puede estar o no presente, que el código no cambiará. Otro uso de los paréntesis es para encerrar el código que realmente le corresponde a un término que aparece bajo una nota de exclusión. Por ejemplo, la categoría G70, miastenia gravis y otros trastornos neuromusculares, debajo de ella contiene un término de exclusión que es botulismo y entre paréntesis figura la subcategoría A051. Esto significa que el botulismo, como ya vimos, está excluido de la categoría G70 y debe codificarse en la categoría A05. Otro uso que se le da a los paréntesis es para encerrar los códigos pertenecientes a los títulos de los grupos. Por ejemplo, en el capítulo 6, enfermedades del sistema nervioso, encontramos un grupo de categorías denominado enfermedades musculares y de la unión neuromuscular. Y a continuación, entre paréntesis, la categoría G70 a G73. Es decir, que este grupo, denominado enfermedades musculares y de la unión neuromuscular, incluye las categorías que se encuentran en el rango desde G70 hasta G73. Por último, el cuarto uso de los paréntesis tiene que ver con el uso que se le da para encerrar códigos de DAGA cuando se trata de una rúbrica de asterisco o para encerrar códigos de asterisco cuando la rúbrica tiene un código de DAGA. Por ejemplo, la subcategoría B58.1 es de DAGA, es la categoría denominada hepatitis debida a toxoplasma y a continuación y entre paréntesis figura K77.0 asterisco. Es decir, que la hepatitis debida a toxoplasma se codifica con código de DAGA en B581, pero contiene un código de asterisco en la subcategoría K770. Los corchetes se utilizan en las siguientes situaciones: para encerrar sinónimos, palabras alternativas o explicaciones. Por ejemplo, la subcategoría E83, defectos de catalasa y peroxidasa, tiene la aclaración
acatalasia y entre corchetes Takahara. Esto significa que la enfermedad acatalasia está incluida dentro de esta subcategoría y que también se la conoce como enfermedad de Takahara. Otro uso de los corchetes es para referirse a notas o explicaciones previas. Por ejemplo, en la subcategoría C008, lesión de sitios contiguos del labio, encontramos entre corchetes la aclaración ver nota 5 al inicio de este capítulo. Otro uso de los corchetes es para referirse a un conjunto de subdivisiones de cuarto carácter común a un grupo de categorías. Por ejemplo, el grupo de diabetes, que vimos que tenían subcategorías de cuarto carácter en común. Si vamos a la categoría E14, diabetes mellitus no especificada, encontramos la aclaración entre corchetes que dice que para el cuarto carácter hay que ver las subdivisiones presentes antes de E10. Los dos puntos se utilizan en términos de inclusión y en las exclusiones. ¿Qué significan? Que esos diagnósticos no están completos si no van acompañados por alguna de las palabras que están debajo de esos dos puntos. Por ejemplo, en la subcategoría I330, endocarditis infecciosa aguda y subaguda, encontramos la inclusión endocarditis aguda y subaguda entre paréntesis, dos puntos y los términos bacteriana, infecciosa, lenta, maligna, séptica y ulcerativa. ¿Cómo interpretamos estos dos puntos entonces? Significa que para poder codificar en el código I330, el diagnóstico debe estar informado como endocarditis bacteriana o como endocarditis infecciosa o como endocarditis lenta o como endocarditis maligna o como endocarditis séptica o como endocarditis ulcerativa. Si no se informa la endocarditis junto a alguna de estas palabras modificatorias, no puede codificarse en esta subcategoría. Nótese que cualquiera de estas endocarditis listadas, después de los dos puntos, pueden estar o no informadas como aguda o subaguda, que el código no cambiará, tal como se explicó en uno de los usos de los paréntesis. Las llaves se usan tanto para listar términos de inclusión como de exclusión. La palabra que precede a la llave debe complementarse con la que está después. Por ejemplo, la categoría A56, otras enfermedades de transmisión sexual debida a clamidias, incluye conjuntivitis neonatal debida a clamidias, linfogranuloma debido a clamidias y neumonía neonatal debida a clamidias. ¿Cómo interpreto entonces el uso de la llave? Si el médico informa conjuntivitis neonatal, para poder codificarla en esta categoría, el diagnóstico tiene que completarse con las palabras que están después de la llave, es decir, debe ser una conjuntivitis neonatal debida a clamidias. Si solamente se informa conjuntivitis neonatal, el código que debo seleccionar es P391, tal como se indica entre paréntesis. Otra de las convenciones del volumen 1 tiene que ver con el término SAI o simplemente término SAI. En castellano significa sin otra indicación o sin especificar y se refiere a un diagnóstico en su generalidad. El codificador debe ser cuidadoso para codificar un término como no especificado. Tendrá que estar muy seguro que no hay información que permita una asignación más específica en otro lado. Esta es una de las razones por las que es necesario realizar una lectura minuciosa de los términos de inclusión. Otra convención del volumen 1 es el término NCOP, que significa no clasificado en otra parte. Esta abreviatura sirve para advertir que algunas variantes especificadas de la afección listada podrían aparecer en otra parte de la clasificación. Nuevamente es necesario realizar una lectura minuciosa de las indicaciones del volumen 1 para asignar el código allí.
El uso de la letra Y en los títulos significa I/O, es decir, que incluye de una o de la otra o de las dos. Por ejemplo, la categoría C34, tumor maligno de los bronquios y del pulmón, implica que en esa categoría se codifican tanto los tumores malignos de los bronquios, si así se informara, o los tumores malignos del pulmón, si así se informara, o también aquellos casos donde se informa tumor maligno de bronquios y pulmón. El uso de punto y guión es otra de las convenciones del volumen 1 que generalmente se utiliza para reemplazar el cuarto carácter. Cuando el codificador ve una categoría de 3 caracteres con punto y guión, tiene que tener en cuenta que existe un cuarto carácter y que hay que buscarlo en esa categoría en el volumen 1.